La Colombia del siglo XX. Modernización, conflicto y transformación política. Hola, mi nombre es Diana Sofía Cuesvas, estudiante de Economía en la UNAT. En este podcast quiero compartir una reflexión sobre cómo el siglo XX marcó un cambio profundo en la historia política, social y económica de Colombia. Fue un periodo de grandes transformaciones, donde el país pasó de una economía rural y dependiente a una más industrial y urbana, de un sistema político cerrado a una democracia en construcción y de una sociedad desigual a una que empezó a buscar justicia y participación. A lo largo de este episodio hablaré sobre 3 temas principales. El primero, el proceso modernizador del país. El segundo, los conflictos que surgieron desde los años 50 y los distintos intentos de paz que se dieron a lo largo del siglo como el tercer punto. El aspecto económico, la modernización y el desarrollo. El siglo XX fue una época clave para el crecimiento económico colombiano. Como lo plantea Germán Misas, el país vivió un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que buscaba reducir la dependencia del exterior y fortalecer la producción nacional, con el liderazgo de gobiernos como el de Alfonso López Pumarejo entre 1934 y 1945. En este periodo se promovieron reformas económicas y sociales conocidas como la Revolución en Marcha, orientadas a modernizar el Estado y mejorar las condiciones laborales y educativas de la sociedad colombiana. Sin embargo, el desarrollo no fue equilibrado y regiones como Bogotá, Medellín y Cali se industrializaron rápidamente, mientras que otras zonas del país quedaron rezagadas, como lo analizan España y Sánchez, especialmente las periferias de Colombia. Esa desigualdad regional sentó las bases de muchas tensiones sociales que aún persisten. El aspecto político y social, conflicto, clientelismo y procesos de paz. En lo político, el siglo XX estuvo marcado por la consolidación del bipartidismo y el dominio de las élites. El libro de Leal y Dávila sobre el clientelismo político muestra cómo este sistema permitió que los partidos tradicionales mantuvieran el poder, intercambiando favores por votos y debilitando la confianza en las instituciones. A partir de los años 50, el país entró en una etapa de violencia política. Como le explica el informe del PNUD, los enfrentamientos entre liberales y conservadores derivaron en la creación de grupos insurgentes como las FARC y el ELN, los cuales fueron creados en 1964 y 1965. Estos grupos respondían a la desigualdad social, la exclusión política y la concentración de la tierra. Durante las décadas siguientes, el Estado intentó varios procesos de paz, algunos con resultados parciales. El presidente Belisario Betancur fue el primero en abrir negociaciones con la guerrilla, pero el proceso terminó en nuevas olas de violencia. Más adelante, los gobiernos de César Gaviria y Andrés Pastrana retomaron el diálogo, dejando importantes lecciones sobre la necesidad de combinar justicia, reparación y participación ciudadana. En medio de esa historia también surgieron nuevas formas de liderazgo, como muestra ONU Mujeres. Muchas organizaciones de mujeres comenzaron a construir paz desde lo local, defendiendo los derechos humanos y la memoria de las víctimas, demostrando que la reconciliación no depende solo de acuerdos políticos, sino del compromiso social y comunitario. En conclusión, el siglo XX fue un siglo de contrastes. Mientras Colombia avanzaba hacia la modernización, también enfrentaba guerras, exclusión y desigualdad. La Constitución de 1991, como recuerda Rodrigo Prime, simbolizó el cierre de una era y el inicio de otra, basada en la democracia participativa, el respeto por la diversidad y la defensa de los derechos. Y uno de los mecanismos más importantes que nos dejó la Constitución de 1991 y que se deriva en esa protección
de los derechos de los ciudadanos, que amplifica la protección a sujetos especiales, es que se creó el mecanismo de la acción de tutela, que procura crear una garantía para que todos los ciudadanos se sientan protegidos, desde la salud, la educación, la diversidad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Sin embargo, el reto sigue siendo cumplir lo que esa Constitución prometió: un país más justo, equitativo y en paz. Pues si bien nos dejaron varios mecanismos para proteger a la sociedad, pues aún persisten muchas secuelas de la guerra. En conclusión, comprender el siglo XX colombiano es entender que nuestra historia está hecha de intentos, caídas y aprendizajes. Solo reconociendo esas lecciones podremos construir una sociedad verdaderamente moderna, inclusiva y democrática. Antes de terminar, me gustaría dar una perspectiva personal desde algunos de los avances que se lograron en la Constitución de 1991. Hay que recordar que la Constitución de 1991 estuvo encabezada de múltiples grupos y sectores de la sociedad. Habían personas parte del ELN, personas con diversidad de cultura, de pensamiento, de izquierda, de derecha, lo que desembocó en lo que había mencionado anteriormente, y es que crearan un mecanismo de protección como es la acción de tutela. Un mecanismo que nos permite a nosotros como personas con ciudadanía colombiana u a extranjeros que se radiquen en nuestro país garantizar los derechos fundamentales. Uno de ellos, pues podemos hablar de la libertad de expresión, de la libertad de culto, y este último en especial ha sido uno de los mayores avances desde mi perspectiva personal, toda vez que Colombia se caracterizó por ser un país de religión católica. Sin embargo, este nuevo derecho fundamental, incluirlo expresamente en esta Carta Magna, nos dio la posibilidad de creer y tener convicciones con mayor libertad, teniendo una garantía de que no solamente íbamos a ser nosotros los que íbamos a luchar por creer en lo que creemos y ser protegidos, sino que también íbamos a tener y tenemos la garantía de que el Estado tiene ese deber de garantizar el respeto. Entonces ese ha sido otro aporte demasiado valioso, y hablando desde mi perspectiva como abogada, me gustaría precisar que la acción de tutela es un mecanismo demasiado bonito. Tal vez reitero mucho este mecanismo, pero un fallo de tutela puede cambiar la vida de una persona. El derecho a la salud, poder acceder a un medicamento, poder tener acceso a la educación a personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes, en un país que tal vez no está preparado para recibir este tipo de situaciones, es muy bonito. Que el juez tenga las facultades ultra y extra petita que en otros tipos de procesos jamás se consideraría, por ejemplo, en el ámbito privado. Sin embargo, el juez constitucional es un juez que procura y garantiza el respeto a la vida, a la integralidad del ser humano. Entonces, me parece muy importante resaltar este mecanismo y recordar a todo aquel que lo escuche que tiene acceso a una acción de tutela, que no está mal reclamar que se cumpla y que el Estado cumpla lo que es deber garantizar. Entonces, esto es muy valioso y muchas gracias por escuchar. Espero que haya sido de todo su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión.